Hola a todos y todas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Valentina Parada Gallo y soy la monitora del taller de teatro para adultos y adultas mayores que imparte la Corporación Cultural de Puente Alto. Les doy la bienvenida a nuestra clase online número 15. Y les quiero contar que esta clase va a ser un refuerzo a toda el área vocal para trabajar la actuación. Entonces, nuestro objetivo va a ser llevar este trabajo de imágenes que estuvimos haciendo en la última clase a la voz para crear un personaje. Y para eso vamos a buscar distintas posibilidades de interpretación vocal, vamos a hacer ejercicios de voz, de respiración y vamos finalmente a trabajar con, como les decía, el trabajo de llevar estas imágenes que vimos en la última clase, pero esta vez a la voz, a la interpretación vocal. Como se han dado cuenta, durante las últimas clases nos hemos ido acercando cada vez más a la interpretación de los personajes, ya sea para hacer monólogos, para hacer soliloquios o para hacer escenas. Y siempre es muy importante llevar gran cantidad de las cualidades expresivas de nuestro personaje, de sus rasgos, de cómo habla, de cómo dice lo que quiere, cómo dice lo que piensa, llevar todas esas cualidades a la voz. Pero eso no quiere decir solamente llevar esas cualidades al momento en que un personaje habla, sino que quiere decir que necesitamos trabajar nuestra voz para que ese personaje pueda expresarse incluso sin palabras, es decir, desde la respiración, desde los sonidos, desde las emociones sonoras que salen gracias a los resonadores, a la respiración, como les decía, etcétera, a todo nuestro aparato vocal. Por eso la clase de hoy día va a tener mucho que ver con eso mismo, el aparato vocal y cómo usarlo para poder expresar las emociones y comenzar a definir cada vez más a un personaje y tener nosotros también herramientas actorales para poder enfrentarnos al desafío de interpretar vocalmente. Entonces, para la clase de hoy día, lo que necesitan son lápiz y papel, por supuesto, como siempre, para ir tomando sus apuntes. Y les voy a pedir también una bombilla. Puede ser una bombilla de plástico, no importa, pero yo no tengo, así que voy a usar esta bombilla de mate, que también la pueden usar. Lo importante es tener una bombilla a mano. Entonces, necesitamos lápiz y papel, una bombilla, lentes para lectura en caso de que lo necesiten y ropa cómoda, por supuesto, lo más cómoda posible. Como ustedes ven, yo también estoy como con un poco de ropa de entrenamiento porque necesitamos ver y poder ir visibilizando cómo nuestro cuerpo se modifica para hacer los ejercicios de respiración. Bueno, les quiero contar que la clase está estructurada en 3 partes principales. Primero vamos a hacer ejercicios preliminares, como les conté, que tiene que ver con un ejercicio de preparación vocal para realizar nuestras actividades centrales, Luego viene el segundo ejercicio que le sigue al preliminar, que es un ejercicio de sensibilización, en el que vamos a trabajar la respiración sonora y vamos a improvisar y a jugar un poco con las posibilidades. Y luego vamos a pasar a nuestra actividad central, que ya sí tiene que ver con la lectura de un texto desde la interpretación vocal y aplicando un poco todo lo que vamos a trabajar en la clase anteriormente. Entonces, como se pueden ir dando cuenta, toda la clase, como les decía, está pensada exclusivamente para reforzar el trabajo vocal. Si bien algunas clases atrás hemos hecho ejercicios vocales, hoy día va a ser un trabajo muy enfocado a eso. Bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar la clase. Recuerden tener todo dispuesto. Si no están listos, si no se sienten cómodas y cómodos, pausen este video, arreglen su espacio de trabajo y lo vuelven a reanudar. Vamos a empezar entonces. Antes de partir, yo les quiero contar que el aparato vocal, uno dice, ¿cuál es el aparato vocal? El aparato vocal no solo tiene que ver con la voz,
con las cuerdas vocales, con cómo se juntan y se separan las cuerdas vocales al vibrar y que me permiten a mí en el fondo fonar, es decir, sacar un sonido. No es solamente eso, el aparato vocal está compuesto de 3 partes principales. Una es el trabajo con los resonadores. No sé si se acuerdan, pero hace algunas clases nosotros vimos resonadores. Y los resonadores principales, uno puede decir todo el cuerpo es un resonador. Cuando tenemos más experiencia podemos llevar el sonido a que retumbe a distintas partes. Pero lo primero que tenemos que saber es que los resonadores principales están en nuestra cara, ¿sí? Tenemos resonadores acá, 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 en toda nuestra cara. Nuestra cara es una caja de resonancia. ¿Qué son los resonadores? Se preguntarán ustedes. Los resonadores son los lugares a los cuales yo, a través de la respiración y la fonación, llevo mi voz. Es decir, yo la puedo hacer resonar desde distintos lugares y es una manera de ampliar mi sonido, de darle textura, de darle volumen, de darle cuerpo. ¿Bien? Tenemos por una parte los resonadores. Por otra parte, por supuesto, tenemos nuestro aparato respiratorio, que es tan fundamental como los otros 2 que componen el aparato vocal. Entonces tenemos resonadores por un lado y aparato respiratorio por el otro. El aparato respiratorio que nosotros usamos para la vocalización es fundamental porque tenemos que saber administrar nuestro aire para hablar, para decir textos. Tenemos que saber administrar el aire también para saber usarlo en el fondo para expresar emociones, para expresar cosas con la voz. Entonces, sin duda que tenemos que tener un gran control de nuestro aparato respiratorio. ¿Qué pasa si no tenemos ese control? Los mayores traumas que ocurren al momento de no saber manejar nuestra respiración y al trabajar con la voz es que nos empezamos a raspar. Nos pueden salir nódulos y aparecen todos los problemas que salen en las cuerdas vocales. Entonces nos podemos empezar a quedar difónicos. Si ustedes se fijan, a veces cuando uno grita mucho queda difónico y hay gente que no le pasa. Y eso no solo tiene que ver con gritar y gastar las cuerdas y hacerlas chocar muy muy fuerte, sino que tiene que ver con una mala administración de la respiración. Entonces también vamos a trabajar un poquito en esa área hoy día, un poquito harto la verdad, para poder entender cómo funciona y cómo manejarla, ¿ya? Y la tercera parte que compone a nuestro aparato vocal es el diafragma. Y el diafragma es el músculo que está aquí, que en el fondo es el que hace la fuerza con la respiración y con la fonación, para que nosotros podamos apoyar nuestra voz acá abajito, pum, y de aquí la respiración salga contundente junto con la fonación. Entonces el diafragma, que es nuestro componente que tiene que ver con la respiración, además apoya todo el sector de las cuerdas vocales, que también, por supuesto, es un componente muy importante de nuestro aparato vocal. Pero las cuerdas vocales y la voz misma y el sonido tiene que ver totalmente con la respiración, como les contaba antes, y con los resonadores. Y todo esto lo vamos a lograr gracias al trabajo de este músculo hermoso que es el diafragma. Habiendo dicho esto, vamos a comenzar nuestros ejercicios para preparar la voz. Lo primero que vamos a hacer es un ejercicio de respiración en el que vamos a tratar de administrar el tiempo de salida de retención, el tiempo de entrada de retención y de salida de nuestra respiración. Entonces, vamos a inhalar profundo por nariz en 8 tiempos, yo les voy a ir contando. Vamos a aguantar 4 tiempos y luego vamos a exhalar por la boca haciendo una S con una H, así. ¿Ya? Entonces inhalamos en 8, sostenemos 4, botamos el aire en 8 tiempos. Traten de durar todo el tiempo. Si ya se me fue el aire, no fuercen y no hagan esto. Si se me fue todo el aire. ¿Sí? Si se les fue nomás. Traten de administrar para que el aire me alcance. Entonces vamos a tratar de que cuando inhalemos no nos pase esto.
¿Ya? Vamos a tratar de que nos pase esto. Que crezca la guatita. Me voy a parar para que lo puedan apreciar. Entonces, si yo me pongo las manos acá, también es una buena idea, porque así puedo ver cuánto se me inflan o no, cuánto se me infla o no la guatita, ¿ya? Para llevar el aire acá y no al pecho. No es esto, ¿sí? Es esto. Si yo estoy acá, inhalo y hago. ¿Sí? Eso es lo importante, que se infle la guatita como si estuviéramos esperando guaguita. ¿Sí? Eso es lo que tiene que pasar. Entonces, vamos a comenzar. Boten todo el aire. Si quieren se ponen de pie, si no pueden estar sentados y sentadas, cómodos, con los pies apoyados en el suelo. Se ponen las manos en las costillas y tienen que sentir que las costillas empujan las manos hacia el lado y se abren, ¿sí? Entonces vamos a inhalar en 8 tiempos. Boten todo el aire. Inhalamos en 8 tiempos y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Retengo en 4 tiempos. Retén tu respiración. 1, 2, 3, 4. Exhala en 8 tiempos con ese H. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a hacerlo una vez más. Inhalamos en 8 y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Retengo 4, 1, 2, 3, 4. Boto en 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Cómo les fue? Espero que les haya ido bien. Es un ejercicio que a veces es un poquito complicado porque una no está muy acostumbrada a respirar con estos tiempos, ¿verdad? Entonces, háganlo todas las veces que sea necesario hasta que se empiecen a acostumbrar a esta manera de administrar la respiración. Ahora vamos a apurar un poquito más esto y lo vamos a hacer en 4. Vamos a inhalar en 4, vamos a aguantar 2 tiempos y vamos a botar en 4 tiempos. Entonces vamos en 4 y 1, 2, 3, 4. Aguantamos 2, 1, 2. Botamos en 4, 1, 2, 3, 4. Última vez, inhalamos en 4 tiempos y 1, 2, 3, 4. Retienen 2 tiempos. 1, 2. Botan en 4 tiempos y 1, 2, 3, 4. Muy bien. Espero que hayan sentido un poquito esta respiración. Les empezamos a dar un poquito de espacio en el cuerpo. Y habiendo hecho esto, vamos a pasar a nuestro siguiente ejercicio, para lo que vamos a utilizar esta bombilla. Me voy a acercar un poquito para que poder explicarles mejor de qué se trata este ejercicio. Lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a hacer 5 minutos de ejercicio, ¿sí? Y lo primero es hacer solamente una U con nuestra bombilla. Es decir, vamos a hacer esto. Una U. Y la idea es que no sea, a ver si notan la diferencia. La idea es que no sea sino que sea. ¿Cuál es la diferencia? Que yo al tener la bombilla direcciono más mi salida del aire. Por eso es importante que tengan una bombilla. Entonces, si no tienen bombilla, por supuesto que lo pueden hacer, pero imaginándose como si estuvieran soplando un poquitito de aire por la bombilla, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser 1 minuto solamente de U. Luego, al pasar ese minuto, vamos a hacer 1 minuto más de inflexión. ¿Qué es la inflexión de la voz? Es decir, cuando yo subo de tono y bajo de tono. ¿Cuál es la idea de esta inflexión? Este ejercicio ya lo hicimos algunas clases atrás, pero es muy necesario que lo volvamos a repasar.
¿Cuál es la idea de la inflexión? Que si yo tengo un medio, por ejemplo, y digo, este es mi tono medio. Y la inflexión que vamos a hacer nosotros es que vamos a subir y vamos a bajar de ese tono, pero tanto como yo subo, tanto como yo bajo. ¿Se entiende? La misma cantidad de tonos que suba es la misma cantidad de tonos que baje. Por ejemplo, si yo hago... ¿Sí? No puede pasar esto. No. Si yo subo mucho, tengo que bajar mucho también. Ese sería el número 2, el segundo minuto. Luego, el tercer minuto, lo que vamos a hacer es que vamos a subir y a bajar el volumen, ayudados por nuestro aparato respiratorio. Entonces, cuando yo quiera subir el volumen, voy a apretar la guatita, y cuando quiera bajarlo, lo voy a empezar a soltar. Voy a empezar a soltar el diafragma. Entonces, yo voy a hacer, por ejemplo, si quiero subir el volumen, lo voy a apretar y lo voy a relajar cuando quiera bajar el volumen. Lo aprieto, lo relajo. ¿Sí? Entonces es como que esta mano yo hiciera fuerza en la guatita y se fuera para adelante. Entonces aprieto y relajo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer este ejercicio de volumen? Es que con la misma U vamos a hacer expandir y apretar el volumen, y se vería la guatita más o menos así. ¿Se fijan? Apóyense en su diafragma para hacer este trabajo. Y el cuarto ejercicio, el cuarto minuto, vamos a hacer acentos con la U. Es decir, y ahí lo que tendría que pasar también es esto. Es decir, que la fuerza la estoy haciendo desde la guatita y no desde las cuerdas vocales. ¿Ya? Y por último, el último minutito, vamos a cantar el cumpleaños feliz con la U también. Entonces, antes de comenzar, les quiero decir que es súper importante, primero, que todos estos ejercicios, que en todos los ejercicios ustedes sientan activo el centro del cuerpo. Sientan que toda la fuerza para subir y bajar el volumen, para las inflexiones y para los acentos, todo ese esfuerzo viene de la guata, no viene de acá. Todo lo hago de acá, me apoyo en el centro de mi cuerpo para poder hacer estos sonidos, ¿ya? Si viene de acá, no, traten siempre de pensar que viene de la guatita. Eso es lo primero. Lo segundo, si a mí ya no me da para seguir haciendo o para seguir haciendo las inflexiones, si no me da el aire, deténgase, respire y comience nuevamente, ¿sí? No es la idea llegar a todo lo que me dé el aire, porque eso va a deteriorar nuestras cuerdas vocales. Y tercera regla, siempre imagínese los sonidos, como cuando estábamos hablando de resonadores, imagínese los sonidos acá, al frente. No hay ningún sonido que pase por acá atrás, porque si no estaríamos así. Imagínense que todos los sonidos están al frente de ustedes, acá. Entonces, cuando yo hago... siento que viajan, suben y bajan por al frente mío, jamás atrás, siempre resonando hacia el frente, sin forzar, siempre desde la guatita. Entonces se van a dar cuenta que en estos 5 minutos de ejercicios vamos a reforzar aparato vocal, diafragma y respiración y resonadores. Entonces este ejercicio nos va a dejar todo el sistema de fonación y el sistema respiratorio y el sistema vocal listo para nuestro trabajo. Vamos a comenzar. Vamos con el primer minuto, que es solo U, con su bombilla. Despacito, sin forzar la voz.
Uno siente que pica un poquito acá adelante y eso está bien porque quiere decir que estamos resonando. Vamos con el segundo ejercicio de inflexión. La amplitud de la inflexión depende de ustedes. No tienen que hacerlo igual que yo. Sigamos. Tercer ejercicio, volumen. Y vamos con el ejercicio de acentos. Y el último ejercicio, vamos a cantar el cumpleaños feliz con la bombilla y solamente con U 2 veces. Tratando de pasar todas las notas por este ejercicio que hicimos, es decir, visualizar su altura, su volumen, su pulso, tal cual como los ejercicios que hemos estado haciendo. Última vez. Muy bien. Bueno, ese fue nuestro ejercicio vocal. Sí, es verdad, nos toma harto tiempo de la clase, pero es súper importante que podamos realizarlo en profundidad. Entonces, estos últimos minutos que nos quedan, vamos a pasar al ejercicio de respiración y expresión con la respiración. Y si no nos alcanza el tiempo para hacer la actividad final en esta clase, la vamos a retomar en la próxima clase virtual, es decir, la número 16. Pero ahora nos vamos a enfocar en la respiración. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a jugar con nuestra respiración para
expresar las emociones sin censura. Se dice que nosotros, los actores, a eso me refiero con nosotros, los actores y las actrices, tenemos un gran órgano, que es el órgano, por así decirlo, el que mejor nosotros manejamos, y es el órgano de las emociones. El órgano de las emociones funciona como un órgano pensando en que las emociones son, por ejemplo, se pueden presentar en cualquier momento y despiertan y están ahí y aparecen, y yo, al ser una maestra de la dominación de este órgano de emociones, puedo administrar mis emociones y les puedo dar espacio, el espacio que quieran, qué sé yo. Pero lo que vamos a jugar hoy día es a dejar fluir las emociones. Entonces, apenas ustedes, la premisa va a ser que vamos a jugar con nuestra respiración y con las emociones, pero apenas ustedes encuentren una emoción, la van a llevar al extremo. Y si en el extremo de esa emoción aparece otra, me voy a ir con esa otra emoción. Bueno, entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a pensar en contar algo. Por ejemplo, una experiencia propia, algo que a ustedes les haga sentir algún tipo de emoción. Por ejemplo, quiero contarles que a mí me tiene muy contenta el inicio de las clases online, vía Zoom. Entonces yo les quiero contar, solamente así a priori para hacer primero el ejemplo, sin el ejercicio hecho, les quiero contar, amigos y amigas, que me tienen muy contenta y entusiasmada haber comenzado las clases por Zoom de este taller, porque nos podemos ver, conversamos, improvisamos y reforzamos contenidos. Supongamos que ese va a ser mi texto. Entonces, esa es mi idea. Ahora vamos a pensar en expresarlo solamente con la respiración. Entonces, piensen en la idea que tienen y piensen en lo que quieren expresar. Y ahora voy a decir lo mismo, pero solamente respirando. Por ejemplo, y a esa respiración le voy a agregar sonidos, ¿sí? Agréguele sonidos, agréguele detalles. Por eso es súper importante que estén en un lugar en el que ustedes se sientan cómodos y cómodas, para poder hacer esto sin que les dé vergüenza que el resto de la gente de su casa los vea. Ahora, si tienen que estar con más gente, díganles que están actuando y que les tengan paciencia y que por favor respeten también ese espacio de trabajo. Porque a veces lo que hacemos a ojos de otras personas puede dar un poquito de risa, ¿no? Entonces, vamos a volver a hacer este ejercicio de dejar fluir las emociones. Entonces, apenas yo interpreté este texto o esta expresión que les quería decir, la interpreté así, con mi respiración. Pero, ¿qué pasa si yo ahora le doy rienda suelta a mis emociones? Por ejemplo, si yo les digo, apenas detecte otra emoción, yo me voy con esa emoción. Entonces, si yo les digo, estoy súper emocionado porque me pone muy contenta poder estar haciendo clases con este grupo de adultos y adultas mayores, porque nosotros nos vemos. Entonces, si nos vemos las caras, podemos compartir mejor y estamos más rato en esto conversando. Y me encanta porque antes, en verdad, la pandemia era una circunstancia en la que no nos podíamos hablar, no nos podíamos ver. No estábamos juntos, no podíamos tener clases presenciales. Entonces, yo creo que es muy importante, porque esta clase por Zoom me permite ver a mis alumnos y alumnas. Y yo creo que eso es fundamental, porque si no tenemos eso, no podemos hacer teatro. Por poner un ejemplo. Lo que yo hice ahí fue un ejercicio de simplemente dejar fluir mis emociones. Es decir, yo parto mi relato con la emoción que sea, lo parto. Y en la medida en que lo voy haciendo y voy detectando que van entrando otras emociones, como les decía, las voy agarrando y me voy yendo con esas emociones y les voy dando rienda suelta. Y dejo que jueguen en su exageración al punto en que yo me vea obligada a tomar otras emociones que van apareciendo. Entonces ahora vamos a hacer lo mismo, pero con la respiración, pensando en el mismo relato.
Por ejemplo, esos son tipos de expresiones de respiración sonora, en donde yo también puedo pausar y puedo tener tiempos en que incorporo el cuerpo, ¿ya? Entonces ahora vamos a hacer un poquito una mezcla de lo que hicimos solamente con el texto que iban a decir y las emociones, y una mezcla con el trabajo de la voz. Entonces, y una mezcla con el trabajo de las emociones, con las respiraciones, y un trabajo con la voz y la emisión dicha con palabras del texto y las emociones que ahí vayan apareciendo. Entonces vamos a mezclar un poquito las dos cosas. Y vamos a decir, por ejemplo, mezclando lo que vimos de la respiración, las emociones que llevan la respiración junto con las emociones que llevaban mi texto dicho con palabras. Entonces, si las emociones con la respiración eran ¿cierto? Y las emociones del texto dicho era yo estoy súper feliz porque sí, porque estoy súper contenta porque creo que no nos podíamos juntar en pandemia. Yo creo que esto es muy importante. ¿Se acuerdan que eran más o menos esas tres? Vamos a tratar de combinarlas. Entonces, respiración y emociones en la voz, en el texto dicho. Y vamos, sería algo más o menos así. Yo estoy súper contenta porque estas clases a mí me han servido para que nos veamos, para que podamos estar juntas, para que nos podamos ver las caras, porque la verdad es que ante la situación de la pandemia yo creo que ha sido muy difícil juntarse y la verdad es que a mí eso me tenía súper triste. Y no sé, yo creo que es muy importante que nos juntemos, es muy importante que esto se haga porque si no, no podemos hacer lo que nos corresponde, por ejemplo. Entonces, de esta manera, esta clase de hoy día, yo les he dado la primera herramienta que vamos a necesitar al momento de expresar con nuestra voz, que es manejar nuestras emociones primero, dejar que fluyan estas emociones, luego manejar nuestra respiración, saber que con nuestra respiración podemos expresar emociones, saber que nuestra respiración la podemos dejar fluir para hacer que aparezcan sonidos que denoten cierto estado. Y también esta clase repasamos un poquito sobre la importancia de los resonadores, el trabajo de diafragma y por supuesto el trabajo de respiración al momento de expresar e interpretar un personaje. Nos queda pendiente la última parte de esta clase que tiene que ver con llevar todo esto que hemos aprendido a la práctica. ¿Por qué? Porque hoy día la clase fue un reforzamiento de la expresión vocal de emociones para crear un personaje. Entonces, para la próxima clase lo que vamos a hacer es que vamos a precalentar con los ejercicios de respiración y luego nos vamos a meter de lleno a ver cómo esto lo podemos aplicar al momento de interpretar un texto. Bien, esa ha sido la clase número 15. Espero que les haya gustado. Cualquier duda que tengan, por supuesto, recuerden que me pueden escribir a mi WhatsApp personal para los que las tienen, o si no, dejar un comentario acá abajito en el video y yo los voy ayudando a resolver. Eso, les mando un abrazo muy grande y espero que estén muy bien y nos vemos próximamente.